Hola, mi nombre es Christopher Byrne, del Centro de Agroecología y Sistema Alimentario Sustentables de UC Santa Cruz. Hoy vamos a hablar de mezclas para la propagación de plántulas y las cualidades que uno busca cuando compra una mezcla o cuando hace sus propias mezclas. También hablaremos sobre algunas materias primas que promueven las características y las cualidades que estamos buscando. Y después veremos algunas de las mezclas buenas. Las mismas mezclas en estado húmedo y en estado seco y en estado justamente correcto para su uso. Entonces, cuando pensamos en mezclas, pensamos en varias cosas diferentes que son imperativas para la mezcla que hacemos. Necesitamos poder proveer un drenaje y aireación y simultáneamente retención de la humedad. También necesitamos un entorno libre de patógenos y necesitamos pensar cómo proveer lo necesario para la fertilidad, para ayudar al desarrollo de las plántulas. Entonces, ¿por qué estos diferentes ingredientes son importantes y cómo funcionan en conjunto? El drenaje es crítico porque queremos que el exceso de humedad cuando regamos salga de la mezcla y queremos que la estructura de la mezcla pueda proveer la aeración. Esto es crítico porque si el espacio entre los poros de su mezcla están completamente llenos de agua, si no pudiera drenarse muy bien, podría crear un entorno inhospitable para las raíces de sus plántulas. Y por último, convertirse en un huésped de patógenos fúngicos. Entonces, el drenaje puede ser crítico y luego ese va de la mano con la aireación para que quede espacio entre los poros después de regar y después de que el exceso de agua se drene. Un porcentaje de este espacio se rellena con oxígeno disuelto en la mezcla, pero luego obviamente no queremos estar regando todo el tiempo. Entonces, también necesitamos retención de la humedad. Necesitamos ingredientes que puedan retener un poco de humedad mientras se drene el exceso de agua, y esas son las cosas críticas en términos de la estructura de los elementos. Un entorno libre de enfermedades o libre de patógenos es realmente importante. No queremos semillas de maleza porque esas malezas pueden competir con nuestras plantas por los nutrientes y simplemente por el espacio de crecimiento de la mezcla. Y también queremos un entorno libre de patógenos, donde no haya patógenos fúngicos preexistentes. Lo húmedo de los organismos en particular podrían matar nuestras semillas emergentes y las plántulas jóvenes. El otro aspecto de esto que se relaciona con el drenaje, la aeración y la retención, que es crítico para que no estemos creando un entorno donde sean bienvenidos los patógenos fúngicos y se reduzcan las plántulas que estamos intentando propagar. Finalmente, tenemos que pensar en la fertilidad del suelo, y esta puede ser prevista de dos maneras principalmente. Puede ser parte de los ingredientes que van dentro de su mezcla. Por ejemplo, la composta puede ser una fuente de fertilizante, o podría usar fertilizante granulados orgánicos que van a estar disponibles para los cultivos dentro de su ciclo de vida en los contenedores en los que están cultivados. O podríamos pensar en proveer fertilizantes de alguna manera como suplemento, usualmente enviado con un inyector de fertilizante con el que tomamos un nutriente líquido. Y luego, mientras regamos las semillas, se desarrollan, realmente estamos proveyendo una fuente de nutrientes solubles en agua. Y en nuestro caso, eso puede ser cualquier cantidad de cosas. Típicamente usamos una emulsión de pescado y quizás de algas marinas combinadas, pero hay muchas diferentes maneras en las que otros lo hacen. Entonces, creo que veré diferentes ingredientes y cualidades que estos imparten. Estos son ingredientes que quizás elijan para su propia mezcla o que comúnmente podemos encontrar en mezclas que compramos. Entonces, aquí tenemos dos diferentes vermiculitas. La vermiculita es una piedra micácea, es una roca minada. Es un recurso no renovable que toma una gran cantidad de energía para ser extraída del suelo.
y luego para procesarla a un punto donde puede ser muy útil como un ingrediente en la propagación. No es sustentable, pero es ampliamente usada en la horticultura y la agricultura por las propiedades que imparte. La vermiculita es excelente para retener la humedad mientras se drena simultáneamente o se derrama la humedad excesiva, lo cual promueve una excelente aeración para la mezcla. La vermiculita mediana más gruesa que ven aquí a menudo es mezclada directamente en las mezclas o a una mezcla que quizás sea para plantas perennes de contenedor. Una vermiculita fina como esta, que es el tamaño más pequeño de las partículas, usualmente no es parte de las mezclas, pero muchos agricultores las utilizan como un mantillo después de haber sembrado sus cultivos. Utilizan la vermiculita fina para cubrir sus semillas. A los agricultores nos gusta esto porque mantiene la humedad y simultáneamente permite la buena aireación alrededor de la semilla. Y luego, cuando la semilla germina, es muy fácil de que sea empujada hacia arriba y atraviese el mantillo. Entonces, esto es muy útil, pero no es un ingrediente sustentable. La perlita, muy similar en esto, es excelente para el drenaje y la aireación y moderadamente buena para el suelo y la retención de la humedad. También es un ingrediente no sustentable. Esta es una roca volcánica minada que solo existe en algunos depósitos del mundo, así como la vermiculita requiere una tremenda cantidad de energía para su extracción y procedimiento. Para bien o para mal, aunque es más probable que para mal, esta es utilizada universalmente dentro de la horticultura y la agricultura. En nuestro caso, todos estos son ingredientes no sustentables. Sí, dependemos de ellos, pero tratamos de maximizar su uso y en muchos casos hasta lo reciclamos de un cultivo al siguiente. Cuando no hay algún inconveniente relacionado con los patógenos al momento de transferirlos. Otro ingrediente que es esencialmente un ingrediente minado es la turba, procedente de los pantanos del norte del hemisferio norte. Es un excelente recurso para el drenaje y para la retención de humedad y bastante bueno también para la aireación. Sin embargo, la turba que está siendo producido requiere un proceso de descomposición muy lento en un entorno anaeróbico. Y lo estamos cosechando una especie de ritmo humano y es utilizado ampliamente en la agricultura. Y como resultado de algún momento posiblemente ya no tendremos la turba como un recurso. Pero mientras tanto es casi universalmente encontrado en mezclas. Uno de los sustitutos principales que han estado disponibles por algunos años es la turba de coco, llamada a veces coir. Está hecha a base de cáscaras de coco molida. En este aspecto, yo diría es un poco más sustentable que la turba, porque se produce de manera anual en un proceso mucho más largo que la turba verdadera, a una base anual. De igual manera, en términos de calidad, la turba de coco provee drenaje razonable, pero especialmente provee retención de la humedad y provee de razonable a muy buena aeración de la mezcla. Es un poco más fácil usarla directo del empaque que de una bolsa de turba. Hay que romperla y agregarla a la mezcla. Es un poco más laborioso, pero es un ingrediente del que espero que con el tiempo veamos un análisis más detallado. Un análisis del ciclo de vida, de lo que conlleva desde la cosecha hasta el uso de estos ingredientes, para que universalmente podamos tener un mejor entendimiento de lo que son. ¿Cuál es la huella ambiental de utilizar estos ingredientes? ¿Por qué en este punto no lo entendemos por completo? Otro ingrediente que es comúnmente encontrado en las mezclas que nos gusta, pero que tiene algunos inconvenientes, es la arena. Obviamente la arena existe por todo el mundo y en gran abundancia. La única arena que quisiera evitar es la arena de playa, porque típicamente será salada. Pero arena de los ríos es el tipo de arena que típicamente encontramos dentro de las mesas. Es muy buena para el drenaje y la aireación. El inconveniente principal
es simplemente que físicamente es muy pesada y que es únicamente rocas desmoronadas. Mientras todos los ingredientes son de un peso muy ligero, incluso la humedad, y eso hace que sean mezclas mucho más fáciles de manejar y transportar dentro y fuera de los invernaderos, y por lo tanto facilitan el movimiento de los transportes en el campo. La arena es muy valiosa, pero es muy pesada, así que sabemos que será más laborioso y tomará más combustible para la transportación de las mezclas. Uno de los ingredientes que comúnmente es usado en las mezclas como recursos para fertilidad sería la composta de alta calidad. Nos gusta la composta porque tiene nutrientes y también retiene la humedad muy bien. No es tan buena para el drenaje y la aireación, pero aún así es muy útil en estos aspectos también. A falta de composta como una fuente de fertilizante, la gente utiliza cosas como la harina de plumas y la harina de sangre. Se utilizan muchos otros recursos minerales y o subproductos. Lo más importante a tener en cuenta es si los minerales de su mezcla estarán disponibles cuando sea necesario. Como sabemos, muchas plántulas jóvenes estarán en un contenedor de 3 a 4 semanas, a la vez 6 u 8 máximo. Y es importante saber si los nutrientes que estás pensando utilizar se vuelven disponibles a tiempo para que las plantas puedan utilizarlos. Eso es una cosa crítica de lo que se tiene que estar consciente y evaluar de otras alternativas. Es que dependiendo de dónde vivan y dónde están cosechando, quizás tendrán acceso a moho de hojas. Esto básicamente restos de hojas compostadas, que en este caso de los robles de nuestra costa local. Entonces, eso quizás sería si van a hacer sus propios mezclas. Algún tipo de especie de moho de hojas podría ser sustentable y un recurso renovable que podría estar produciendo ustedes mismos y cosechando localmente, con funciones muy similares a las funciones de la turba, drenaje bueno y aeración y retención de humedad. Todas esas cosas vienen a buen uso cuando utilizamos algo como el moho de las hojas. Algo con lo que hemos experimentado y utilizado por muchos años es la orujo de uva. Este es otro ingrediente local esencial porque hay una extensa industria vinícola en nuestra región y básicamente es solo compostada. El subproducto compostado del proceso de exprimir las uvas para hacer vino, nos quedan las semillas y los restos de la pulpa y cáscaras, y estos nos provee un poco de nutrientes. Y esto provee muy buen drenaje, aeración y retención de la humedad sin mucha pesadez. Así que es otro tipo de producto potencial. Si ves los recursos que están disponibles en tu área, esos son los ingredientes que querrán para hacer sus propias mezclas. Hay ingredientes que podrán usar que son subproductos de otra industria que están en su área inmediata. La última cosa que queremos mencionar el día de hoy es que el suelo es el suelo que podría extraer de su jardín o de su campo. En mezclas tradicionales, la receta estándar para una mezcla tradicional sería 1/3 de composta, 1/3 de arena y 1/3 de suelo, y eso puede funcionar razonablemente bien. Obtenemos lo ligero y la franqueza relativamente hablando de la arena y de la composta. Obtenemos un bulto denso con micronutrientes del suelo. Pero el suelo puede ser un ingrediente muy problemático como la arena, ya que es muy pesado. Y aún el suelo de la mejor calidad en los suelos molidos no están destinados o diseñados para ocupar mucho espacio en un contenedor. Y esto es un ejemplo. Esto es un suelo que fue puesto en una maceta de 4 pulgadas, que ha sido regado repetitivamente y se ha secado y regado. Y lo que pasa con el tiempo es que se convierte en un terrón sólido y duro con virtualmente cero espacio entre los. Con cero espacio para las raíces, sin aeración, y esto puede ser muy problemático. Entonces, mientras creo que el suelo es un buen ingrediente, yo siempre estoy cauteloso de usar
no más de 15 o 20% del volumen total de la mezcla, para que así no tengamos ese tipo de problema. Todos estos ingredientes son herramientas valiosas para cultivar sus plántulas. Y la pregunta finalmente es, ¿cuál es la combinación y la porción que nos da ese balance de drenaje, aeración y retención? ¿Cómo estamos presentando los nutrientes? ¿Estamos seguros de que tenemos un entorno libre de patógenos? Ahora vamos a hablar un poco de mezclas de suelo determinados y cómo se ven en estado muy seco, un estado justamente húmedo y un estado muy mojado. ¿Y por qué es importante estar en el suelo medio cuando estamos plantando y cultivando plántulas? La mezcla que estamos observando aquí es de un proveedor local que compramos en bolsas de 50 pies cúbicos para que así podamos traer un volumen grande de una sola vez. Está compuesta principalmente de turba, corteza de madera roja compostada, perlita, y también tiene una fuente de fertilizante granulada mezclada que es aceptable orgánicamente y provee nutrientes abundantes para impulsar el desarrollo de nuevos cultivos. En el tiempo en el que actualmente están en los contenedores antes de salir al campo, entonces veamos aquí cuando está seca, justamente adecuada y muy mojado. Podemos ver el color muy claro y tal vez la naturaleza polvorienta. Una de las maneras que yo voy a pensar sobre evaluar la humedad del suelo es obviamente solo observando el color, pero luego del mismo modo tomaré una bola del suelo del campo para evaluar la humedad del suelo. Voy a tomar un puño. Voy a apretarlo y luego voy a soltarlo. Y podemos ver cómo el polvo vuela y cómo no se mantiene justo en una bola de suelo para nada. Un suelo muy seco como este no va a ser adecuado para que las semillas germinen y se desarrollen los trasplantes. En realidad, no hay humedad disponible aquí para impulsar el desarrollo. En el suelo medio o perfecto podemos ver un color más oscuro y si lo tomamos, tratamos de hacer una bola, básicamente se mantiene junto a pesar del hecho de que está esponjoso. Los ingredientes ligeros con la corteza, turba y perlita compostados en esta etapa es justamente correcto para que las semillas puedan absorber la humedad para germinar y para estimular el desarrollo de las raíces, para proporcionar nutrientes y agua para las raíces. Esa bola de suelo no dejó ningún resto en mi mano. No deja marca alguna, justo como el suelo perfecto dejaría un poco o nada de humedad en mi mano. Si la comparamos ahora con la misma mezcla que está en estado muy mojado, si tomo un puño y lo aprieto, podemos ver cómo hay agua escurriendo. El exceso de humedad escurriendo ciertamente se hace una bola, pero podemos ver cómo deja todo tipo de material por toda mi mano y una marca de humedad en mis manos. ¿Por qué es problemático esto en esta etapa? Pues mucha humedad significa que el agua va a estar excluyendo el oxígeno del espacio entre los poros y realmente nuestras raíces quieren un equilibrio entre la humedad y el oxígeno disponible para realmente optimizar el desarrollo. Cuando pienso en aumentar la humedad, tengo que probar una mezcla que he hecho que estuvo sola y se secó. Voy a agregarle agua gradualmente porque muchos de nuestros ingredientes, pero especialmente los ingredientes tales como la turba y la tuba de coco, son a lo que nos referimos como hidrofóbicos. Cuando están secos van a repeler la humedad al inicio a pesar del hecho de que actualmente ya retienen muy bien la humedad. Entonces voy a agregar agua poco a poco y mezclarla para aumentar la humedad y disminuir el agua firmemente e ir de un estado muy seco a un estado justamente húmedo. Una cosa que es un reto debido a la naturaleza hidrofóbica, muchas veces al manejar una mezcla que se ve que está un poco seca y digo un poco más de agua, sigue un poco seca y agrego otro poco de agua y de repente me doy cuenta de que ha exagerado y he humedecido de más la mezcla. Veo que voy a tener que esperar a usarla porque está muy mojada, como para manejarla y se puede compactar y condensar. Y de tal manera que solo puedo decir que conforme vayan de seco a justamente húmeda, agreguen agua gradualmente, revuelvan y esperen un poco, dejen
que se absorba. Si es necesario, agregan un poco más, pero háganlo paso a paso y de manera conservadora. En vez de agregar mucha humedad a la vez, lo cual será demasiado por no ser pacientes y pensarán que no es suficiente porque la humedad no ha hecho su trabajo por toda la mezcla. Y agregan más agua y de repente están con un estado extremadamente mojado. En este suelo medio voy a tener drenaje y aeración y aún tengo buena retención de la humedad. Para conocer las necesidades de la planta y luego vamos a saber, como hemos visto, que la mezcla va a proveer la fertilidad por los ingredientes de la que está compuesta, los cuales también son libres de patógenos.